El juez pronunció la sentencia más temida, pena máxima. La sala quedó en silencio, y muchos creyeron que aquella mujer, marcada por errores y por una vida difícil, estaba perdida para siempre. Fue entonces, en ese instante límite, que ella cerró los ojos y, contra toda expectativa, oró a la Virgen María. Nadie entendía qué podía esperar de una súplica hecha en medio del juicio más duro de su vida. Y lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Ese fue el milagro de la Virgen María. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país escuchas esta historia. El eco del mazo golpeando la madera retumbó en la sala del tribunal como un trueno imposible de ignorar. El juez, con voz grave y mirada implacable, pronunció las palabras que nadie quería escuchar, pero que todos esperaban. Carolina Méndez, condenada a la pena máxima. El silencio cayó de inmediato, como un manto pesado sobre cada persona presente. Algunos se miraron con sorpresa, otros con alivio, mientras que pocos parecieron estremecerse ante la dureza de la decisión. En medio de aquella escena estaba Carolina, una mujer de 32 años cuya vida había sido marcada por errores, malas decisiones y un pasado que ahora regresaba para cobrarle el precio más alto. Sus tatuajes cubrían gran parte de sus brazos y cuello, símbolos de un pasado rebelde, de noches sin rumbo y de compañías equivocadas. Su cabello negro, recogido de manera descuidada, enmarcaba un rostro endurecido por la vida, pero sus ojos oscuros y profundos delataban el temblor de quien ya no podía ocultar el miedo. Carolina había vivido como si el mañana nunca existiera, ignorando advertencias, despreciando consejos y burlándose de cualquier forma de autoridad. Ahora, de pie frente al tribunal, comprendía con brutal claridad que el mañana había llegado y estaba lleno de sombras. Los guardias se acercaron para escoltarla. El roce metálico de las esposas contra su piel le devolvió la certeza de que no había marcha atrás. Mientras era conducida hacia la salida, levantó la vista un instante y alcanzó a ver los ojos de algunas personas en la sala. Había desprecio, había lástima, pero también había un silencio extraño, como si todos supieran que algo en esa mujer aún no estaba del todo roto. En su interior, sin embargo, Carolina sentía un peso insoportable. Pensó en su madre, en aquellas noches lejanas en que la escuchaba rezar frente a una pequeña imagen de la Virgen María colgada en la sala de la casa. Entonces Carolina se burlaba, convencida de que la fe era solo una ilusión inútil. Ahora, con la condena sobre sus hombros, esos recuerdos regresaban con fuerza inesperada. Al cruzar la puerta del tribunal, con la multitud observando en silencio, Carolina cerró los ojos un instante. Sus labios se movieron casi imperceptiblemente, apenas un murmullo, pero suficiente para que en su corazón algo se quebrara. Virgencita, si estás ahí, no me dejes morir así. Dame una segunda oportunidad. Nadie. Alrededor pareció escucharla. Para los guardias era solo otra prisionera condenada. Para la prensa, un titular más. Para el juez, un expediente cerrado. Pero dentro de Carolina, aquella súplica abrió una grieta en la oscuridad que la envolvía. Sintió, aunque fuera por un instante, que no estaba completamente sola. No lo sabía todavía, pero esa breve oración, nacida de la desesperación y del arrepentimiento, marcaría el inicio de un camino inesperado. Un camino que la llevaría del silencio de una celda a la posibilidad de experimentar lo inexplicable. Un milagro que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. El trayecto hacia la prisión fue silencioso y frío. Carolina iba sentada en la parte trasera del vehículo, esposada, con la mirada fija en la ventanilla cubierta por rejas metálicas. La ciudad pasaba frente a sus ojos como un recuerdo que se desvanecía. Cada esquina conocida, cada luz encendida, parecía despedirse de ella para siempre. Era consciente de que no volvería a caminar libre por aquellas calles. Los guardias apenas intercambiaban palabras. Solo se escuchaba el ruido del motor y el choque metálico de las esposas cuando Carolina se movía ligeramente. Aunque trataba de mantener un gesto desafiante, por dentro sentía que un nudo le apretaba el pecho.
El eco de la sentencia aún retumbaba en su mente. Pena máxima. Era como si esas dos palabras se hubieran tatuado en lo más profundo de su ser. Al llegar, la recibieron los muros grises de la penitenciaría, altos, sólidos, coronados de alambre de púas, parecían devorar cualquier esperanza. Las puertas de hierro se abrieron con un chirrido áspero, y Carolina fue conducida hacia el interior. Un olor a humedad, mezcla de sudor y desinfectante barato, impregnaba el aire. El sonido de pasos, llaves y portazos metálicos acompañaba cada instante, recordándole que aquel sería su nuevo mundo. Las reclusas que observaban desde los pasillos no tardaron en hacer comentarios. Algunas la miraban con desprecio, otras con curiosidad, otras tantas con ese reconocimiento silencioso de quien sabe lo que significa cargar con culpas. Carolina bajó la mirada, sin responder, consciente de que cualquier palabra podía encender un conflicto innecesario. La celda asignada era pequeña, con paredes descascaradas y una litera oxidada. Sobre la cama superior había una manta vieja, apenas suficiente para cubrirse del frío nocturno. En la parte baja, donde le indicaron que dormiría, un colchón delgado y manchado la esperaba. Carolina se dejó caer sobre él, sintiendo de inmediato el peso de la soledad. Esa noche, mientras el resto de la prisión parecía sumirse en murmullos y ruidos distantes, ella se quedó mirando el techo, incapaz de cerrar los ojos. Recordaba las voces de los jueces, los flashes de las cámaras, los rostros que la observaban. Todo se mezclaba con los recuerdos de su infancia, cuando aún creía que la vida podía ser diferente. La angustia fue creciendo hasta convertirse en un llanto contenido. No, quería que nadie la escuchara. No quería mostrar debilidad, pero por dentro una tormenta la desgarraba. Se preguntaba en qué momento había perdido el rumbo, en qué instante había cruzado la línea que la llevó hasta allí. Entre sollozos silenciosos, volvió a recordar la pequeña oración susurrada en el tribunal. Aquellas palabras parecían resonar ahora con más fuerza. Se preguntaba si realmente alguien la había escuchado, si la Virgen María podía siquiera mirar a alguien como ella. La duda era enorme, pero dentro de esa incertidumbre nació una chispa diminuta, apenas perceptible, de esperanza. Carolina no lo sabía aún, pero esa noche marcaba el inicio de un viaje interior. En medio del encierro más cruel, empezaba a despertar en ella una búsqueda que la llevaría mucho más lejos que los muros de la prisión. Los días en prisión comenzaron a volverse interminables para Carolina. Cada amanecer era igual. El sonido de una campana metálica, los pasos firmes de los guardias recorriendo los pasillos, las voces cansadas de las internas que despertaban a la rutina. Sin embargo, lo más difícil no era el encierro físico, sino el encierro interior. En las primeras semanas, trató de mantener la misma actitud desafiante con la que entró. Caminaba erguida, la mirada fija como si nada pudiera doblegarla. Pero en las noches, cuando las luces se apagaban y solo quedaba la penumbra, los recuerdos la asaltaban sin compasión. Veía en su mente los rostros de las personas a las que había herido, las oportunidades desperdiciadas, los momentos en que pudo elegir un camino distinto y no lo hizo. Recordaba cómo se había burlado de su madre cuando le hablaba de fe, cómo había cerrado los oídos a quienes intentaron advertirle. Cada recuerdo era como una piedra que se acumulaba sobre su pecho, aplastándola lentamente. La cárcel no solo estaba hecha de barrotes y paredes húmedas, estaba hecha también de culpas, y esas culpas eran más pesadas que cualquier cadena. Carolina comenzó a sentir que el silencio de la celda era un espejo que le devolvía sus errores una y otra vez. Hubo noches en que despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado, después de soñar con las escenas de su vida pasada. Veía lugares oscuros, discusiones violentas, decisiones tomadas en segundos que arruinaron su destino. Se preguntaba si había algún camino de regreso, si el perdón era siquiera posible para alguien como ella. Durante el día, observaba a las demás reclusas. Algunas parecían resignadas, otras endurecidas por años de encierro, y unas pocas encontraban fuerza en la oración.
Carolina no entendía cómo podían tener paz en un lugar así. Es mentira, se decía. Se engañan a sí mismas para no perder la cordura. Pero en lo profundo de su corazón, una voz débil le preguntaba, ¿y si no fuera mentira? Una tarde, mientras limpiaba un pasillo junto a otras internas, escuchó a una de ellas tararear un canto religioso. Era una melodía suave, casi infantil, que le recordó a los días de su niñez, cuando su madre rezaba frente a la imagen de la Virgen. Carolina sintió un nudo en la garganta. Trató de ignorarlo, pero las notas parecían perseguirla incluso después de volver a la celda. Esa noche, recostada sobre el colchón delgado, susurró en silencio: «Si todavía queda algo de mí que valga la pena, ayúdame a encontrarlo». No sabía si alguien la escuchaba. Tal vez era solo el eco de su conciencia, tal vez una ilusión provocada por la soledad. Sin embargo, esa oración no fue igual a la del tribunal. Esta vez no pidió por su vida ni por escapar de la condena. Pidió por una segunda oportunidad en su alma, por un perdón que no sabía si merecía. Sin darse cuenta, Carolina comenzaba a abrir la puerta que durante años había mantenido cerrada. La posibilidad de redención. El tiempo en prisión corría lento, como si cada hora se estirara más de lo soportable. Carolina comenzaba a perder noción de los días, hasta que una mañana, durante el reparto de tareas, le asignaron algo distinto: ayudar en la pequeña biblioteca de la penitenciaría. El lugar no era más que un cuarto reducido, con estantes viejos y algunos libros desgastados por el uso. Allí conoció a Rosa, una interna de rostro sereno y cabello canoso que llevaba más de una década tras las rejas. A diferencia de muchas, Rosa tenía una calma inexplicable. Saludaba siempre con una sonrisa leve y sus ojos transmitían una paz que contrastaba con el ambiente hostil de la cárcel. «Bienvenida», le dijo la primera vez, mientras acomodaba unos volúmenes en silencio. «Aquí el tiempo pasa distinto. Los libros ayudan a sobrevivir». Carolina no respondió. Se limitó a asentir y comenzar a ordenar los estantes como le habían indicado. Sin embargo, no pudo dejar de notar que sobre la mesa había un pequeño rosario de cuentas desgastadas y junto a él un librito de oraciones con la imagen de la Virgen María en la portada. «¿Todavía crees en eso?», preguntó Carolina con ironía, señalando el rosario. Rosa la miró con suavidad, sin ofenderse. «No todavía», respondió. «Más que nunca. Si no fuera por la Virgen, yo ya estaría muerta por dentro». Carolina soltó una risa breve, incrédula. «Yo no creo que a alguien como nosotras nos escuchen allá arriba». Rosa se acercó despacio y con voz firme pero llena de ternura replicó: «Carolina, ¿tú sabes cuántas veces la Virgen escuchó a pecadores peores que nosotras? La fe no es para los perfectos, es para los que necesitan una segunda oportunidad». Aquellas palabras quedaron flotando en el aire. Carolina quiso contestar con sarcasmo, pero algo en su interior se lo impidió. Esa noche, al volver a la celda, no podía dejar de pensar en la calma que irradiaba esa mujer. ¿Cómo podía tener tanta paz en un lugar así? Con el paso de los días, Carolina fue conociendo más a Rosa. Descubrió que dedicaba horas a rezar por las demás internas, incluso por aquellas que la despreciaban. A menudo compartía pequeñas historias de fe, de cómo en los momentos más oscuros había sentido la presencia de la Virgen María como un consuelo silencioso. Un día, sin esperarlo, Rosa extendió su mano y le entregó el rosario. «No tienes que creer ahora», le dijo. «Solo guárdalo. Tal vez un día, cuando el dolor te supere, recuerdes que no estás sola». Carolina sostuvo el objeto en sus manos. Las cuentas estaban gastadas, como si hubieran sido acariciadas miles de veces en súplica. No entendía por qué, pero no pudo rechazarlo. Lo guardó en el bolsillo de su uniforme, sintiendo que, de alguna manera, un peso distinto comenzaba a acompañarla. Lo que aún no sabía era que ese pequeño rosario sería la llave que abriría el camino hacia el milagro que estaba por venir. Carolina llevaba el rosario en el bolsillo desde el día en que Rosa se lo entregó. No lo usaba, no lo besaba, ni siquiera lo miraba demasiado, pero tampoco se deshacía de él. Algo dentro de ella le impedía devolverlo o tirarlo. Era como una pequeña chispa que permanecía encendida en medio de la oscuridad.
Las noches seguían, siendo largas y pesadas. El silencio de la celda era interrumpido solo por los ruidos metálicos de los pasillos y de vez en cuando por gritos lejanos de otras internas. Sin embargo, poco a poco comenzaron a suceder cosas que Carolina no podía explicar. La primera fue un sueño. Se vio caminando por un pasillo oscuro, tan oscuro, que apenas podía distinguir sus propios pasos. De repente, una luz blanca apareció al fondo, suave pero intensa, como si la invitara a acercarse. Sintió miedo, pero al mismo tiempo, una paz que jamás había experimentado. Despertó agitada, con el corazón latiendo con fuerza. Al principio pensó que era producto del encierro y la ansiedad, pero los sueños se repitieron varias veces. Siempre la misma sensación: oscuridad, silencio y una luz que la llamaba. En ocasiones alcanzaba a distinguir una silueta femenina envuelta en un manto azul. Aunque no podía ver su rostro con claridad, el solo hecho de sentir su presencia le llenaba de calma. Una tarde, mientras estaba en el patio durante la hora de recreo, Carolina escuchó a lo lejos a un grupo de internas rezando el rosario junto a Rosa. Se mantuvo apartada, fingiendo indiferencia, pero algo llamó su atención. El viento soplaba fuerte, moviendo las hojas secas que cubrían el suelo, y justo en ese instante una de las cuentas de su propio rosario, que tenía guardado en el bolsillo, se quebró sin razón aparente. Cuando lo sacó, vio que una de las pequeñas esferas había caído, como si quisiera recordarle que estaba allí. El corazón le dio un vuelco. No sabía cómo interpretar aquello, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de rezar. Esa noche, en voz baja, tomó el rosario entre sus manos y, aunque no recordaba las oraciones completas, improvisó unas palabras torpes, llenas de dudas. No sé si me escuchas. No sé si merezco que me escuches. Pero si eres tú quien aparece en mis sueños, ayúdame. Mientras hablaba, una brisa leve recorrió la celda, a pesar de que la ventana estaba cerrada y no había corrientes de aire. Fue tan suave que la piel se le erizó. Carolina quedó inmóvil, con el rosario apretado entre los dedos, sintiendo una presencia invisible que la envolvía. Al día siguiente, buscó a Rosa en la biblioteca. Sin decir mucho, solo preguntó: ¿cómo se empieza a rezar? Rosa sonrió, como si hubiera esperado esa pregunta desde el primer día. Le enseñó el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Carolina repetía con dificultad, pero algo en su interior se acomodaba con cada palabra. Las primeras señales habían llegado, y con ellas el inicio de una transformación que aún no podía comprender. El cambio en Carolina comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Ya no caminaba con la misma dureza en los pasillos, ni lanzaba miradas desafiantes a quienes la rodeaban. Algo en su interior estaba suavizándose, como si aquella resistencia que siempre la había caracterizado empezara a quebrarse poco a poco. Las internas lo notaron primero en las noches. Antes, Carolina solía dar vueltas en su colchón insomne, murmurando maldiciones contra el destino. Ahora, en cambio, se la veía sosteniendo el rosario entre las manos, cerrando los ojos en silencio. Nadie escuchaba exactamente lo que decía, pero todas podían percibir que estaba rezando. Algunas se burlaban. Mírenla, la dura de los tatuajes, ahora rezando como una abuelita. Eso no le va a quitar la condena. Carolina no respondía. Guardaba silencio, porque había descubierto que las palabras ya no eran necesarias para defenderse. Por primera vez en su vida, no sentía la necesidad de demostrar nada a nadie. Lo único que buscaba era ese instante de calma que llegaba cuando, entre lágrimas o en silencio, elevaba una oración a la Virgen María. Un mediodía, mientras ayudaba en la cocina de la prisión, ocurrió algo que llamó la atención de varias internas. Una olla enorme de agua hirviendo estuvo a punto de caer sobre ella cuando una de las compañeras tropezó. Todos gritaron, pero de alguna forma inexplicable, la olla se detuvo a centímetros de tocarla. Una de las guardias aseguró haber visto cómo el objeto se inclinó y de pronto volvió a su posición sin que nadie lo sostuviera. Carolina quedó paralizada. Nadie pudo dar una explicación lógica,
Pero el rumor se extendió de inmediato. La Virgen la protegió. Ese mismo día, Rosa se acercó y le dijo en voz baja: «¿Ves, hija? La Virgen nunca abandona a quienes la buscan». Carolina no contestó, pero aquella noche lloró en silencio sobre su colchón. No eran lágrimas de rabia ni de miedo, sino de algo nuevo, casi desconocido: gratitud. Poco a poco, incluso las reclusas más duras comenzaron a notar la transformación. Algunas se mantenían incrédulas, otras murmuraban que era solo teatro para obtener beneficios, pero varias se acercaban en secreto para pedirle que rezara por ellas. «Carolina, ora por mi hija, que está enferma afuera. Reza por mí, que no puedo dormir desde hace semanas». Ella no sabía cómo responder, pero aceptaba. Se arrodillaba en su celda y con palabras sencillas pedía a la Virgen por cada nombre que escuchaba. Y de manera sorprendente, algunas de esas internas regresaban al día siguiente diciendo que habían sentido paz, que habían recibido una buena noticia, o que al menos habían dormido en calma. Carolina aún no comprendía lo que estaba ocurriendo, pero en su interior sabía que algo grande se acercaba. Era como si todas las señales, los sueños y los pequeños milagros estuvieran preparando el terreno para un momento decisivo. Un momento que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que presenciaran lo que estaba por venir. Aunque Carolina empezaba a sentir paz en pequeños momentos, la dureza de la condena seguía cayendo sobre ella como una losa insoportable. Cada audiencia de apelación era rechazada, cada carta enviada quedaba sin respuesta. Los abogados le habían dicho con frialdad que sus posibilidades de salir algún día eran prácticamente nulas. Una tarde recibió la noticia que terminó por desmoronarla. Su madre había fallecido. No hubo oportunidad de despedirse, ni permiso especial para asistir al entierro. Solo un breve comunicado leído por un guardia. Aquella mujer que había rezado tanto por ella se había ido de este mundo sin verla arrepentida, sin escuchar de sus labios un perdón. Carolina pasó días enteros en silencio, negándose a hablar con nadie. Apenas probaba bocado en el comedor, apenas se levantaba de la litera. Rosa trataba de consolarla, pero ni siquiera sus palabras lograban atravesar la muralla de dolor que la envolvía. Por primera vez desde que había comenzado a rezar, Carolina sintió que la esperanza se apagaba dentro de ella. La noche más oscura llegó cuando la trasladaron a una celda de aislamiento como castigo por un altercado entre reclusas, en el cual ella ni siquiera había participado, pero en el que su nombre apareció por rumores. Aquella celda era aún más fría y húmeda, apenas iluminada por una bombilla parpadeante. Allí, en 1909, el silencio absoluto, el peso de su condena y de la soledad, la aplastó por completo. Se arrodilló en el suelo áspero, temblando de impotencia y rabia. Tomó el rosario que siempre llevaba consigo y lo apretó con tanta fuerza que sus manos quedaron marcadas, y por primera vez, ya sin orgullo ni resistencia, dejó que su alma hablara. «Virgencita, ya no tengo a nadie, perdí a mi madre, perdí mi libertad, perdí todo lo que fui, pero no quiero perderte a ti. Si todavía hay un lugar para mí en tu corazón, no me dejes morir así. Transforma esta vida que destruí con mis propias manos». Las lágrimas corrían por su rostro, mojando el suelo. No pidió que le quitaran la condena, ni que le devolvieran lo que había perdido. Solo pidió algo más profundo, que su alma fuera liberada de la oscuridad que la consumía. El silencio de la celda era absoluto, pero Carolina sintió que su súplica no se perdía en el vacío. Era como si cada palabra hubiera sido recogida por alguien invisible, alguien que la escuchaba con ternura infinita. Esa noche, exhausta por el llanto, se quedó dormida en el suelo, con el rosario aún entre sus dedos. No podía imaginar que esa oración sincera, nacida del dolor más intenso, abriría las puertas a lo sobrenatural. Lo que estaba por suceder no solo marcaría su vida, sino que también sería presenciado por otros, convirtiéndose en un testimonio imposible de ignorar. La celda de aislamiento estaba sumida en una penumbra constante. Solo una pequeña rendija en la puerta dejaba pasar la luz del pasillo,
proyectando una línea amarillenta sobre el suelo húmedo. Carolina seguía arrodillada, con el rosario en las manos, aún marcada por el llanto de la noche anterior. De pronto, un silencio más profundo que de costumbre invadió el lugar. Ni los pasos de los guardias, ni los murmullos lejanos de la prisión, nada. Era como si el mundo se hubiera detenido. Carolina levantó la vista, confundida, y fue entonces cuando lo vio. Una luz suave comenzó a llenar la celda, primero como un resplandor débil, luego como un fulgor que se extendía por las paredes desconchadas, borrando la oscuridad. No era una luz común, tenía una calidez que parecía atravesar la piel y llegar directo al corazón. Carolina cerró los ojos, creyendo que era un delirio provocado por el cansancio, pero cuando los abrió, la luz seguía allí, más intensa que nunca. En medio de ese resplandor, apareció una silueta femenina cubierta por un manto azul que irradiaba serenidad. Su rostro no era plenamente visible, pero la paz que transmitía era inconfundible. Carolina reconoció al instante quién estaba frente a ella, la Virgen María. «Hija», dijo una voz dulce y firme, que no venía de afuera, sino que resonaba dentro de ella misma. «He escuchado tu clamor. No estás sola». Carolina rompió en llanto. Cayó con el rostro contra el suelo, incapaz de sostener aquella presencia. «No soy digna. No merezco que estés aquí», balbuceó temblando. La voz respondió con ternura infinita. «El perdón no. Se merece, se recibe, y tú lo has pedido con sinceridad. Hoy tu alma comienza a ser libre». Mientras escuchaba esas palabras, Carolina sintió cómo una paz indescriptible llenaba su cuerpo. El peso de la culpa, las cadenas invisibles de la desesperanza, todo comenzó a desvanecerse. Era como si un río de luz fluyera dentro de ella, limpiando cada herida, cada recuerdo doloroso. En ese preciso instante, dos guardias que realizaban la ronda se acercaron a la celda. Uno de ellos, al mirar por la rendija, quedó paralizado. «Mira», susurró tocando el brazo de su compañero. Los dos observaron cómo la celda brillaba desde adentro, como si estuviera encendida por una lámpara imposible. Vieron a Carolina de rodillas, bañada en la luz, con el rostro cubierto de lágrimas pero sereno, transformado. «Esto no puede ser real», murmuró uno de ellos persignándose. La luz permaneció unos minutos más, hasta que lentamente comenzó a desvanecerse, dejando la celda tal como estaba antes, fría, oscura y silenciosa. Pero Carolina ya no era la misma. Sus ojos brillaban, su respiración era tranquila, y en su corazón había una certeza inquebrantable. La Virgen María la había visitado. Aquella noche no fue un simple consuelo interior. Fue un milagro presenciado por testigos, un hecho que correría como un rumor por toda la prisión y que marcaría un antes y un después en la vida de Carolina Méndez. El rumor se extendió como fuego en hierba seca. Al día siguiente del suceso, toda la prisión hablaba de lo ocurrido en la celda de aislamiento. Los guardias que habían presenciado la luz no sabían cómo explicarlo, pero tampoco podían negarlo. Uno de ellos incluso confesó con la voz temblorosa que sintió una presencia materna y protectora envolviendo el lugar. Las internas miraban a Carolina con una mezcla de respeto y temor. Algunas, incrédulas, aseguraban que era imposible, pero otras, aquellas que habían escuchado sus oraciones en días pasados, no dudaban de que algo divino había sucedido. Carolina, sin embargo, no buscaba atención. Al contrario, permanecía en silencio, con el rosario siempre entre las manos y una expresión de serenidad que nunca antes había tenido. No intentaba convencer a nadie. Su sola presencia era testimonio de la transformación. La mujer endurecida, desafiante, de tatuajes y mirada fría, había desaparecido. En su lugar había surgido alguien nuevo, humilde, tranquila y llena de compasión. Pronto comenzaron a acercársele otras reclusas. «Carolina, ¿puedes rezar por mí?», le dijo una joven que llevaba meses sin noticias de su familia. «Carolina, anoche soñé contigo y estabas vestida de blanco. ¿Qué significa?», susurró otra. Ella escuchaba con paciencia y respondía siempre lo mismo. «No soy yo,
Es la Virgen la que escucha. El ambiente en el pabellón empezó a cambiar. Las discusiones se reducían cuando Carolina estaba presente, y hasta los guardias reconocían que su sola actitud ayudaba a mantener la calma. Era como si el milagro no solo la hubiera transformado a ella, sino que irradiara hacia los demás. Un mes después ocurrió lo inesperado. Un abogado defensor, casi olvidado en su expediente, encontró nuevas pruebas en el caso de Carolina. Un testimonio, antes ignorado, salió a la luz y demostraba que ella no había sido la principal responsable de los hechos por los cuales fue condenada. Aunque seguía siendo culpable de errores graves, la condena máxima parecía desproporcionada. El caso fue reabierto. La noticia se filtró entre las internas y generó un murmullo constante. ¿Sería posible que Carolina, la mujer que había sido tocada por un milagro, pudiera también recibir justicia humana? Carolina, sin embargo, no esperaba nada. Había aprendido a dejar su destino en manos de la Virgen. Para ella, la libertad ya había llegado aquella noche de la luz, cuando sintió que el perdón había lavado su alma. Todo lo demás sería un regalo. Mientras esperaba nuevas audiencias, seguía ayudando en la biblioteca y compartiendo palabras de consuelo con quienes lo necesitaban. Su vida se había convertido en un testimonio silencioso de esperanza. Los guardias, que antes la trataban como a cualquier otra reclusa, ahora la miraban con respeto. Uno de ellos incluso comentó: «Nunca vi algo así. Esa mujer ya no es la misma que entró aquí». El milagro de la Virgen María no solo había marcado su celda, había comenzado a transformar todo lo que la rodeaba. Meses después del milagro, la vida de Carolina Méndez ya no era la misma. Aunque seguía tras las rejas, su espíritu estaba en libertad. La noticia de la reapertura de su caso avanzaba lentamente en los tribunales, pero ella no mostraba ansiedad ni desesperación. Había aprendido a esperar con paciencia, confiando en que la Virgen María tenía un plan mucho más grande que cualquier sentencia humana. El cambio era evidente para todos. La mujer que había ingresado con tatuajes, mirada desafiante y un corazón endurecido, se había convertido en un faro de esperanza dentro de la prisión. Organizaba pequeños grupos de oración, enseñaba a leer a internas analfabetas y acompañaba en silencio a las que lloraban por las noches. Ya no era temida ni rechazada, era buscada, escuchada, respetada. En una ocasión, una joven interna intentó quitarse la vida tras recibir la noticia de que su hijo había sido dado en adopción. Fue Carolina quien la encontró a tiempo y, tomándola de las manos, le dijo con firmeza: «No estás sola, la Virgen María también es madre y nunca abandona a sus hijos». Aquella frase se convirtió en un lema que comenzó a repetirse en los pasillos de la prisión. Las internas la pronunciaban cuando una compañera recibía malas noticias, cuando alguien perdía la esperanza, cuando el dolor parecía insoportable. Con el paso de los meses, los rumores del milagro llegaron incluso fuera de la penitenciaría. Algunos periodistas retomaron el caso, intrigados por las declaraciones de los guardias que aseguraban haber visto la luz en la celda de Carolina. Hubo quienes dudaron, quienes lo tacharon de fantasía, pero lo cierto es que la transformación de la reclusa era tan evidente que resultaba imposible de negar. Finalmente, llegó el día de la audiencia que decidiría su futuro. El juez, tras revisar las nuevas pruebas y el testimonio de antiguos testigos, conmutó su condena. No sería liberada de inmediato, pero sí se reducía significativamente su tiempo en prisión. Carolina escuchó el veredicto con lágrimas en los ojos, no por pensar en su propia libertad, sino por sentir que una vez más la Virgen había respondido a sus oraciones. Cuando regresó al pabellón, las demás internas la recibieron con abrazos y lágrimas. Algunas repetían en voz alta: «Es un milagro». La Virgen la acompañó. Carolina no buscaba reconocimiento. Solo levantó el rosario que aún llevaba siempre en el bolsillo y susurró: «Gracias, Madre». Desde ese día, dedicó cada jornada a sembrar esperanza entre las internas. Ya no vivía para sí misma, sino para ser un canal de la fe que la había salvado.
y aunque sabía que el camino aún era largo, estaba convencida de algo. La Virgen María nunca abandona a sus hijos, incluso en la hora más oscura. Suscríbete al canal para más historias de fe y milagros de la Virgen María. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país escuchas esta historia.